El segador Azari quemó la atmósfera de la Tierra borrando los cielos azules mientras el emperador transmitía su ultimátum final en cada pantalla: arrodíllate o arde. Durante milenios el agarre opresivo Azari había estrangulado la vida de innumerables mundos a lo largo de la galaxia. La Tierra iba a ser la siguiente adquisición de su imperio en constante expansión, pero un humano, un soldado de los X llamado George Morris, había interceptado sus planes de invasión. Se paró ante el Consejo de la Tierra convocado apresuradamente, el aire cargado de miedo y desesperación. Nuestras defensas no son rival para su potencia de fuego, George declaró con su voz firme. La rendición significa el fin de nuestra libertad, nuestra propia humanidad. Murmullos de disensión ondularon por la habitación. Luchar era un suicidio. La tecnología Azari superaba a la Tierra en todos los sentidos. La capitulación parecía el único camino a la supervivencia. George golpeó su puño en el podio silenciando los susurros. Los Azari no se contentarán con dominarnos, nos harán trabajar hasta la muerte en sus mentes, experimentarán con nuestros hijos, aplastarán nuestro espíritu hasta que no seamos más que cáscaras ahuecadas viviendo solo para servir a nuestros amos. Hizo una pausa dejando que la sombría realidad se asentara sobre el consejo como una manta sofocante. Tengo un plan, un ataque preventivo contra su mundo natal y fortalezas militares. Los atacamos rápido y duro con todo lo que tenemos, es la única manera. La objeción sonó de inmediato: eso es locura, traerás toda su ira sobre nosotros, no podemos ganar esta pelea. George miró a cada miembro del consejo por turno. Si nos arrodillamos lo perdemos todo, nuestra única oportunidad es mostrarles a ellos y a toda la maldita galaxia que los humanos preferirían morir de pie que vivir bajo su bota. Esto no se trata de ganar, esto se trata de enviar un mensaje de que no nos iremos silenciosamente a la noche. Mientras el silencio envolvía la cámara, el de su elección flotaba pesado en el aire. Rendirse era renunciar a todo lo que apreciaban, pero resistir podría significar la aniquilación de su especie. George sintió la carga de potencialmente condenar a la humanidad a la extinción, pero en su corazón sabía que tenían que intentarlo porque si fallaban la Tierra estaría encadenada para siempre, y si por algún milagro tenían éxito la furia de un imperio Azari herido llovería sobre ellos con la fuerza de 1000 hijos. El destino de la Tierra y el futuro de todos los seres libres ahora descansaban sobre los hombros de los humanos que se atrevieron a desafiar a un tirano intergaláctico en los días posteriores a la decisión del Consejo de la Tierra. George Morris se lanzó a los preparativos con un fervor que rayaba en la obsesión. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirse mientras examinaba cada fragmento de información sobre la tecnología y las tácticas Azari. Seleccionó a un equipo de los mejores soldados, pilotos y especialistas en infiltración que la Tierra tenía para ofrecer. Hombres y mujeres que habían demostrado su valía una y otra vez frente a probabilidades imposibles. El entrenamiento fue agotador, llevando incluso a estos operativos de élite a sus límites. Practicaron implacablemente con armas y equipos Azari capturados, aprendiendo cada fortaleza y debilidad. George los instruyó en el idioma Azari, costumbres y protocolos hasta que pudieron pasar como soldados imperiales. El fracaso no era una opción mientras el equipo perfeccionaba sus habilidades. George describió su audaz plan: una pequeña fuerza de ataque liderada por su viejo amigo, el capitán Nate Reeves, se infiltraría en el mundo natal Azari y neutralizaría el centro de comando simultáneamente. La flota principal de la Tierra se enfrentaría a la armada Azari. Desviando su atención de la operación encubierta era una apuesta desesperada, pero si tenía éxito la capacidad de los Jaar para coordinar sus fuerzas, la flota Tan se entrenó las 24 horas practicando maniobras y formaciones para maximizar su efectividad contra las naves Azari superiores. Los ingenieros trabajaron febrilmente para modernizar las naves de la Tierra con cada ventaja tecnológica que pudieron reunir todo el planeta. Unido en un frenético intento por sobrevivir, pero los Azari no se quedarían de brazos cruzados. El emperador Alter, enfurecido por el continuo desafío de la Tierra, ordenó un control absoluto del sistema solar. Las naves de guerra Azari bloquearon puntos de salto clave, cortando las líneas de suministro vitales. Luego comenzó el bombardeo. Las colonias humanas y el puesto de avanzada GS ardieron bajo el ataque de las armas Azari. Millones perecieron en las salvas iniciales mientras Alair buscaba someter a la Tierra mediante una fuerza brutal. Los refugiados de rostro sombrío inundaron los puertos espaciales de la Tierra trayendo historias de atrocidades Azari que robaron la determinación de la humanidad con la soga apretándose alrededor de la Tierra. George sabía que tenían que actuar rápido aunque el equipo de ataque aún no estaba listo según ningún estándar militar sensato. El tiempo se había convertido en un lujo que la Tierra no tenía. Con el corazón apesadumbrado, George dio la orden de comenzar la operación rompedor mientras la flota de la Tierra se reunía cerca de Júpiter. La fuerza de ataque abordó una lanzadera Azari capturada e hizo el salto al espacio imperial. Equipados con códigos Perineif y dispositivos de camuflaje, se deslizaron a través de la red de sensores Azari e hicieron que el planeta cayera sobre el fuertemente custodiado mundo natal. El capitán Nate Reeves y su equipo se movieron como fantasmas por las laberínticas calles de la capital Azari, evadiendo patrullas y puestos de control con su duro conocimiento de los protocolos Azari. El centro de comando se alzaba frente a un monolito de metal negro que goteaba defensas. Infiltrarse en el centro de comando resultó ser más difícil de lo que Nate se había atrevido a temer y las bajas aumentaron mientras luchaban por abrirse paso dentro, metro a metro empapado de sangre.
Cada camarada caído era un giro del cuchillo en el corazón de Nate, pero no podían detenerse, no ahora con el destino de la Tierra en juego mientras los comandos supervivientes colocaban cargas explosivas en puntos estructurales clave. Nate se encontró cara a cara con nada menos que él mismo. La guardia de élite del emperador cayó sobre los humanos y el centro de comando se convirtió en un brutal cierre. Nate luchó cuerpo a cuerpo hasta llegar a todos los T y los dos líderes se enfrentaron en una tormenta de espadas y furia. Cortes y golpes se intercambiaron en un torbellino de violencia hasta que finalmente Nate conectó una patada que envió la espada de Alter deslizándose por el suelo sin dejar otra opción. Nate apuntó su rifle a la cabeza del emperador, pero Alter solo sonrió con una cosa malvada y viciosa mientras sostenía un pequeño dispositivo. «Si muero, si seo. Este mundo muere conmigo». Nate dudó, con un dedo sobre el gatillo. Si Alter estaba fanfarroneando, perderían su única oportunidad, pero si estaba diciendo la verdad, millas arriba. George vio cómo se desarrollaba la escena en la transmisión de vídeo de la cámara del casco de Nate, con el corazón en la garganta. Había analizado todo lo que sabían sobre las tácticas y la psicología Azari y en ese momento tomó una decisión y bajó Nate. George ordenó por el comunicador: «No podemos correr ese riesgo, no con un planeta entero en juego». Nate apretó los dientes, pero no disparó. La elección se les escapó de las manos un momento después. Cuando las alarmas sonaron en todas las consolas del centro de comando, un nuevo Azari y la flota acababa de salir del hiperespacio cerca de la Tierra, una fuerza masiva que había flanqueado las defensas de la humanidad. Alter olvidó que Nate corrió hacia las pantallas y observó con horror cómo los Azari comenzaban a bombardear la superficie de la Tierra apuntando los principales centros de población. Millones morían ante sus ojos. «La nave insignia de Alter está saludando a la flota». Uno de los comandos informó que su voz temblaba. «Exigiendo nuestra rendición». Nate miró al emperador que seguía allí de pie con el dedo en el interruptor del hombre muerto y una sonrisa de suficiencia en su rostro. En ese momento comprendió con fría certeza que si Alter salía vivo de esta habitación, ordenaría la aniquilación completa de la raza humana. George Nate dijo en su cal: «No tenemos opciones, es ahora o nunca». Hubo una larga pausa, el peso de dos mundos colgando de un hilo, luego la voz de George regresó cargada de dolor: «Hazlo». El fuerte crujido del rifle de Nate se perdió en el sordina de las explosiones cuando las cargas detonaron en todo el centro de comando en esos últimos segundos mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Ni él ni su equipo sintieron dolor ni miedo, solo una triste feroz orgullo de que su sacrificio pudiera darle a la humanidad una oportunidad de luchar en la superficie del mundo natal. Azari. Un nuevo sol floreció cuando el dispositivo del fin del mundo activó una luz abrasadora que recorrió todo lo que tocó en un instante después del equipo de infiltración y miles de millones de Azari se vaporizaron cuando el planeta comenzó a desgarrarse a través de la galaxia. Los soldados Azari solo pudieron observar cómo su hogar se hacía añicos en 1000 millones de fragmentos. El corazón latente de su imperio reducido a ceniza cósmica a la deriva a bordo de sus naves. La confusión dio paso a la angustia, luego a la furia y finalmente a la desesperación cuando se dieron cuenta de que ahora eran un pueblo sin mundo. La batalla de Júpiter. La flota de la Tierra se apoderó de la semilla. El repentino desorden entre las filas Azari. El dolor alimentó las armas de los humanos tanto como cualquier célula de energía mientras se lanzaban contra los invasores con un abandono imprudente, ganando tiempo para que los restos de la humanidad se reagruparan y fortificaran sus defensas en los días que siguieron mientras la flota bronceada consolidaba su tenue control sobre el sistema solar. George y los sobrevivientes hicieron un balance de lo que había sido perdido y lo que se había ganado. La Tierra seguía en pie, pero miles de millones habían perecido en el ataque. El imperio Azari había recibido un golpe demoledor, pero no mortal como una bestia herida. Los Azari supervivientes estarían sedientos de venganza y la Tierra tenía que estar preparada por ahora, aunque solo quedaba el dolor de los caídos por nacer. Aquellos que habían hecho el máximo sacrificio para que otros pudieran vivir. Las cicatrices dejadas por esta guerra perdurarían durante generaciones y cada humano que había visto esos terribles días llevaría el peso de sus pecados y sus triunfos en igual medida. La Tierra y su gente habían caminado por el fuego y emergido templados como el acero al otro lado. El camino por delante sería casi imposible, pero lo recorrerían con el recuerdo de los caídos para iluminar su camino. Lo que fuera que les deparara el futuro, el charrán lo afrontaría erguido e inquebrantable. La destrucción del mundo natal Azari dejó a la humanidad con un breve respiro, pero George Morris sabía que no duraría en la sala de guerra. En las profundidades de la superficie de la Tierra se quedó mirando las pantallas holográficas que mostraban el estado de las fuerzas humanas. En toda la galaxia las pérdidas eran asombrosas. Nosotros les asestó un golpe, pero ahora hemos pinchado el nido del avispón, dijo el almirante Chen con su cara sombría. George asintió. Vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Tenemos que atacar primero. Los informes de inteligencia inundaron detallando el caos que se extendía por el espacio Azari. George vio imágenes de disturbios en mundos Azar. Los soldados se volvieron unos contra otros cuando se corrió la voz de la muerte de Alter. Luego llegaron noticias que lo helaron hasta los huesos. El comandante supremo Art había tomado el control reuniendo al imperio fracturado con llamados a la venganza. Esto lo cambia todo, dijo George. Art es un estratega brillante.
No descansará hasta que la Tierra sea polvo. Los días se convirtieron en semanas cuando George y los líderes de la Tierra formularon su estrategia. No podían igualar los números Azari, pero podían golpearlos donde dolía. El capitán Nate Reeves se paró frente a George, luciendo demacrado pero decidido. Mi equipo está listo. Señor, solo de la orden. George se agarró el hombro. Conozco los riesgos. Nate, pero si esto funciona, podríamos tener una oportunidad. El equipo de ataque de Nate se desplegó, pasando desapercibido a las patrullas Azari en un Freightener robado. Su primer objetivo. Un astillero masivo orbitando un gigante gaseoso arrastrándose a través de túneles de mantenimiento. El equipo de Nate plantó sus alarmas de virus sonando mientras los sistemas Azari se volvían locos. Nate observó desde su punto de vista oculto cómo las naves de guerra recién construidas chocaban entre sí. Sus sistemas de navegación fritos. Hora de irse, dijo Nate guiando a su equipo de regreso a su nave. Mientras el caos estallaba a su alrededor, pero no habían terminado. Su próximo objetivo era un depósito de suministros Azari. Al amparo de la oscuridad se deslizaron entre los guardias y colocaron cargas en los tanques de combustible y las reservas de y la explosión resultante iluminó el cielo nocturno. Nate se permitió una sonrisa sombría mientras observaba las llamas. Consumir material vital de guerra Azari. Con cada incursión exitosa el equipo de Nate se volvió más audaz. Hicieron contacto con disidentes Azari construyendo una red de informantes y saboteadores. Mientras tanto George supervisó la transformación del espacio humano. Los cinturones de asteroides se convirtieron en fortalezas. Las colonias endurecieron sus defensas. Los astilleros de Marte y Titán produjeron naves día y noche, pero no fue suficiente. George sabía que a pesar de todos sus éxitos solo estaban retrasando lo inevitable. Observó los sensores de largo alcance rastreando la enorme flota Azari. Arot se estaba reuniendo. Necesitamos algo más grande, murmuró George mirando las pantallas tácticas. Algo que nunca verán venir. Cuando llegaron los informes de la última incursión exitosa de Nate, George sintió un rayo de esperanza. Habían ensangrentado la nariz Azari, pero ahora era el momento de ir a por la garganta. Comenzó a formular un plan que salvaría a la humanidad o los condenaría a todos. George Morris se paró frente a la pantalla holográfica. Sus ojos se fijaron en la masa arremolinada de puntos de datos que representaban el sistema Drake. La inteligencia de las misiones de Nate había sido una mina de oro que revelaba el punto débil crítico en la máquina de guerra Azari. Esto es, dijo George dirigiéndose a los líderes militares de rostro sombrío reunidos a su alrededor, atacamos a Drake, cortamos sus líneas de suministro, sin combustible, sin materias primas, sin repuestos, todo su esfuerzo bélico se detiene. El almirante Ren Harper, un veterano con cicatrices de batalla con reputación de victorias imposibles, se inclinó para estudiar la pantalla. Es una fortaleza, George, defensas orbitales, una guarnición completa, estaríamos volando hacia la boca del infierno. George asintió. ¿Eso es por qué no esperan que lo intentemos? Entramos con fuerza y rapidez. Los abrumamos antes de que sepan que los golpeó durante días. Los hangares y astilleros de la Tierra zumbaban con una actividad frenética. Cada nave espacial fue puesta en servicio, desde elegantes naves de guerra hasta cargueros convertidos llenos de armas montadas apresuradamente mientras la flota se reunía en órbita alta. George se dirigió a las tripulaciones. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo para mostrarle a los Azari que la humanidad no se irá silenciosamente a la noche. Hoy luchamos no solo por la Tierra sino por cada mundo atrapado en el fuego cruzado de esta guerra. El viaje a Dravik fue tenso. La flota se arrastraba por el espacio Azari usando tecnología furtiva capturada. Cuando finalmente abandonaron el FTL en el borde del sistema, George dio la orden. Todas las naves comienzan el ataque. La armada humana se lanzó hacia adelante, atrapando la red de defensa Azari completamente desprevenida. El fuego láser de guardia se lanzó perforando agujeros en las plataformas orbitales mientras los cazas salían en masa del auto en el puente de su nave insignia. El almirante Harper gritó órdenes. Escuadrón Beta, eliminen esos satélites de defensa. Gamma WAI, despejen un camino para el aterrizaje. Las naves intercambiaron fuego en el vacío. Las explosiones florecieron silenciosamente mientras la batalla rugía. Un crucero Azari estalló en una bola de fuego. Los escombros salpicaron las naves cercanas en la superficie del planeta. Las alarmas sonaron mientras la guarnición Azari se apresuraba a responder. El capitán Nate Reeves y su equipo aterrizaron en medio del caos. Su nave de desembarco zigzagueando a través del fuego antiaéreo. «Muévete, muévete», gritó Nate mientras desembarcaban. Corriendo a cubrirse, «Tenemos que asegurar ese centro de comando». Se abrieron paso a través de las calles. Rayos de plasma chisporroteando mientras los defensores Azari disparaban desde posiciones fortificadas. El equipo de Nate usó todos los trucos que habían aprendido, saltando de cobertura en cobertura, colocando fuego de supresión dentro del centro de comando orbital. El comandante de la guarnición Azari gruñó órdenes. Inicien la secuencia de autodestrucción. No dejaremos que estas alimañas tomen de. Apareció una cuenta regresiva en cada pantalla marcando los momentos hasta que todo el sistema se redujera a atoms. El equipo de Nate violó el centro de comando luchando sala por sala. Tenemos que apágalo, gritó Nate sobre la guarida de batalla. Encuentren el núcleo principal de la computadora.
Corrieron contra el tiempo desarmando los campos de fuerza y luchando a través de oleadas de defensores con segundos de sobra. El experto en tecnología de Nate se puso a trabajar. Los dedos volaron sobre los controles alienígenas. «Lo conseguí», gritó mientras la cuenta regresiva se congelaba y luego se desvanecía. Pero su victoria duró poco afuera. Los sonidos de la batalla se intensificaron cuando las fuerzas Azari restantes montaron un furioso contraataque en órbita. La flota del almirante Harper se enfrentó a una armada Azari recién llegada. Todas las naves, maniobras evasivas. Harper ordenó tácticas de golpe y fuga. «No dejen que nos inmovilicen». Las naves humanas se lanzaron y zigzaguearon, atacando los puntos débiles antes de retroceder. Las bajas aumentaron en ambos lados mientras el espacio alrededor de Drake se convertía en un cementerio de naves averiadas. George Morris lo coordinó todo desde la sala de guerra de las naves insignia, emitiendo órdenes de fuego rápido. A medida que la situación evolucionaba, «Tenemos que mantener a la República Democrática del Congo», les dijo a sus oficiales. «Cueste lo que cueste, esta es nuestra oportunidad de hacer retroceder a los Azari». La batalla continuó, la humanidad luchando con uñas y dientes por su punto de apoyo en el sistema DRAE. La victoria colgaba en la balanza con el destino de la Tierra e incontables otros mundos en juego. La batalla por Drabek se desató. Las naves humanas se lanzaban a través del caos del combate orbital. La voz del almirante Harper crepitó en las comunicaciones. «Todas las unidades presionan la ventaja. No podemos rendirnos ahora». Las explosiones iluminaron el vacío mientras las naves humanas golpeaban las defensas Azari. Un Terán Crew estalla en llamas destrozadas por el fuego enemigo. Harper vio los informes de bajas desplazarse por su pantalla. Cada nave perdida, un cuchillo en el estómago. En la superficie del planeta, Nate y su equipo lucharon bloque por bloque a través del centro de comando Azari. Los rayos de plasma pasaron chisporroteando, quemando las paredes. 2 de los operativos de Nate cayeron, sus cuerpos se desplomaron en el suelo. «Sigan moviéndose». Nate gritó, guiando a los sobrevivientes hacia las profundidades del complejo. Doblaron corner y se encontraron cara a cara con un escuadrón de tropas Azari. Ambos lados abrieron fuego simultáneamente. El aire se llenó de energía letal. Nate se sumergió detrás de una consola, sintiendo el calor de los casi accidentes, apareció de repente, disparando que derribaron a 2 Azari. Los miembros restantes de su equipo despacharon. «El resto por aquí», llamó Nate consultando el esquema en su computadora de muñeca. Corrieron por un pasillo, las alarmas sonaban a su alrededor en órbita. La nave insignia de Harper se estremeció al recibir un impacto directo. «Escudos al 40%», informó un oficial. Harper se aferró a su silla mirando la pantalla táctica. Las naves humanas estaban cayendo, pero también los Azari. Era una guerra de desgaste ahora, señor. Otro oficial gritó. «Hemos violado su red de defensa. Los equipos de tierra están aterrizando». Harper se permitió una sonrisa sombría. «Sigue adelante, tomamos a Drabik». Hoy la marea cambió. Las fuerzas humanas invadieron el planeta abrumando a los desorganizados defensores Azari en el centro de comando. El equipo de Nate alcanzó su objetivo, la Central Computer Corp. Planta las cargas. Nate ordenó vigilar mientras su experto en demoliciones trabajaba. De repente una ráfaga de fuego estalló desde un pasaje lateral. Nate sintió un dolor candente lance a través de su pecho mientras devolvía el fuego. El último Azari cayó, pero Nate se desplomó contra la pared. La sangre se filtraba a través de su armadura. Miró las cargas, luego a sus compañeros de equipo restantes. Terminé, lo jadeó con manos temblores. Ellos armados, los explosivos que sostenían a Nate entre ellos comenzaron su retirada, pero Nate sabía que los estaba frenando. «Vaya», dijo deslizándose hasta el suelo. «Completen la misión». Su equipo dudó, dividido entre el deber y la lealtad. Nate los fijó con un enfoque inquebrantable. «Es una orden. La Tierra cuenta con nosotros». Con el corazón apesadumbrado, lo dejaron atrás. Nate aferró su rifle, protegiendo su escape. Las cargas detonaron. El complejo tembló a su alrededor cuando el techo comenzó a derrumbarse. Nate cerró los ojos sabiendo que su sacrificio había ayudado a asegurar la victoria en las secuelas. George Morris se paró frente a los líderes humanos reunidos. La sala estaba sombría. El costo de su triunfo pesaba mucho sobre todos los presentes. «Hemos ganado. Drabek». George dijo con la voz ronca por la emoción. «Pero el precio ha sido alto». Activó una pantalla holográfica que mostraba el alcance de sus pérdidas. Naves destruidas. Tripulaciones perdidas. Unidades enteras aniquiladas. Pero también mostraba el golpe devastador asestado a la máquina de guerra Azari. «No podemos parar ahora». George continuó. «Tenemos que aprovechar nuestra ventaja. Llevar la lucha a su mundo central. Es la única forma de terminar con esta guerra». Murmullos de disidencia recorrieron la sala. «Almirante». Chen habló. «George, nuestras fuerzas están diezmadas. Necesitamos tiempo para reagruparnos y reconstruir».
George meneó la cabeza. El tiempo es lo único que falta. No tenemos, los Azaris están tambaleando, pero se recuperarán. Atacamos ahora duro y rápido o corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado. Describió su plan: una invasión a gran escala del espacio Azari apuntando a sus instalaciones clave de producción y comando. Fue audaz, quizás incluso imprudente. La sala estalló en un acalorado debate. George dejó que lo invadiera sabiendo el peso de la decisión que tenían ante ellos. Finalmente el almirante Harper se puso de pie. He visto lo que nuestra gente puede hacer, dijo silenciando la sala. Contra probabilidades imposibles, lo han logrado lo imposible. Si alguna vez vamos a terminar esta guerra es ahora. Uno por uno los otros líderes asintieron en su acuerdo. La suerte estaba echada, la humanidad apostaría todo en un último empujón desesperado. Mientras la reunión se levantaba, George se acercó a Harper. Prepare la flota, almirante, la lanzamos en 48 horas. Harper saludó, su rostro sombrío pero resuelto. Haremos que los Azari el día que ¿alguna vez oyeron hablar de la Tierra a través del espacio humano? La llamada salió. Cada nave, cada soldado, cada recurso fue movilizado. Esta sería la batalla final de una forma u otra. En astilleros y muelles de carga, en planetas y estaciones espaciales, la humanidad se preparó para la mayor ofensiva de su historia. El destino de la Tierra y tal vez de toda la galaxia pendía de un hilo. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88 le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.